Vamos a iniciar la tarde de hoy. Vamos a empezar a recordar una pequeña tablita que vimos al inicio del curso que se llama de conversiones o prácticamente múltiplos y submúltiplos. Si nosotros podemos observar la parte central, en un segundo, si nosotros podemos observar la parte central, nosotros podemos ver esta pequeña sección, esta, la que acabo de poner en color amarillo. Pues bien, ¿qué sucede con esa parte? Ahí es donde nosotros vamos a empezar a utilizar todo lo que son nuestras unidades. Hasta ahorita hemos visto volts, hemos visto ohms, hemos visto faradios, hemos visto henrios. Si nosotros queremos realizar conversiones durante cualquier tipo de materia, nosotros tenemos bastantes. Tenemos a partir de la unidad los mili, los micro, los nano, los pico, los femto, los ato, los septo y los yocto. Y de las unidades hacia arriba o las cantidades que son muy grandes, los kilo, los mega, los giga y los tera. Inclusive ahorita ustedes están observando que se utiliza mucho este tipo de prefijos. Cuando tenemos discos de 1 tera, discos de 2 teras, memorias, bueno, ya prácticamente quedaron relegadas las de gigas. Ya tenemos memorias de 1 mega, perdón, 1 tera, 2 teras y así sucesivamente. Pero no son las únicas cantidades que tenemos. También tenemos cantidades pepta, hexa, zeta y iota. ¿Cuál es la característica? Si nosotros observamos a partir de las unidades, las cantidades pequeñitas que son divididas entre 1000 se simbolizan con letras minúsculas: mili, m minúscula, micro, mu minúscula, nano, n, pico, p, y así sucesivamente todas se simbolizan o se les va a poner el prefijo minúscula. En la parte superior, con las cantidades más grandes, utilizamos letras mayúsculas. Esa es la característica que nosotros debemos de adoptar, este tipo de prefijos. Y sí, no es lo mismo poner una M pequeña o minúscula a poner una M mayúscula. Las letras mayúsculas significan cantidades grandes, mientras que las letras minúsculas solo son cantidades muy pequeñas. Ejemplo, si nosotros tuviéramos 1 metro cuadrado, la dividimos entre 1000 y tendríamos un milímetro cuadrado. Ese milímetro cuadrado lo dividimos entre 1000 y tendríamos un micrómetro cuadrado. Si ese micrómetro lo dividimos otra vez en 1000, tendríamos un nanómetro cuadrado. Y si dividimos ese pequeño cachito todavía en 1000, tendríamos un picómetro cuadrado. Por el contrario, si nosotros ese metro cuadrado lo multiplicamos por 1000, tendríamos un kilómetro cuadrado. Si ese kilómetro cuadrado lo multiplicamos por 1000, teníamos un megámetro cuadrado. Si lo multiplicamos por 1000, entonces tendríamos un gigámetro cuadrado. Y si todavía lo multiplicamos por 1000, tendríamos un terámetro al cuadrado. O sea, estamos hablando de multiplicaciones por 1000 o divisiones entre 1000. Lo que nosotros hacemos realmente con este tipo de prefijos es utilizar solamente, dentro de lo que respecta a la electrónica que nos compete a nosotros, solamente las que están iluminadas de color azul o de color gris. Son las únicas que utilizamos. Entonces vamos desde los pico hasta los tera. Y ya no manejamos más ni múltiplos ni submúltiplos. Ya nosotros nos conformamos con estos. Entonces vamos a cerrar este y vámonos con esta parte. Ya una vez que nosotros estamos observando esta sección, la que nos compete a nosotros, podemos ver que a partir de las unidades vamos a tener 4 submúltiplos y vamos a tener 4 múltiplos. Pero no es todo. También los pequeños prefijos los podemos cambiar por lo que son sus potencias de base 10 correspondientes. ¿A qué me refiero? A que en lugar de poner una letra K, puedo poner por 10 a la 3. En lugar de poner una M, puedo quitar la M y poner por 10 a la 6. En lugar de poner la G mayúscula, puedo poner por 10 a la 9. Y en lugar de poner T mayúscula, puedo poner por 10 a la 12. Hay que irnos aprendiendo esta pequeña tabla, sobre todo los que van para la parte de ingeniería o que quieren que sus cálculos se vuelvan más fáciles. Y por el lado de las unidades hacia abajo, sí también tenemos de 3 en 3, pero son negativos.
los mili o la m minúscula la podemos cambiar por 10 a la menos 3, la mu por 10 a la menos 6, la n por 10 a la menos 9 y la p por 10 a la menos 12. ¿Esto por qué? Porque nosotros vamos a aplicar la regla del álgebra para poder hacer nuestros cálculos electrónicos un poquito más rápidos. ¿A qué me refiero? La primera regla que nosotros debemos de aprender, la primera regla del álgebra que vamos a aprender, es que si tengo una base a un exponente y lo multiplica a la misma base a otro exponente, entonces la base sigue siendo la misma y los exponentes son los que se van a sumar. Esa es la primera regla que nosotros tenemos. Vamos a suponer que vamos a quitar los prefijos con letras y vamos a poner las bases, el por 10 a la 3, por 10 a la 0, por 10 a la menos 3, etcétera, etcétera, etcétera. La segunda regla que nosotros debemos de aprender es que si tengo una base dividida entre la misma base, esto es igual a poner la misma base, pero el exponente de arriba le vamos a restar el exponente de abajo. Y con esas dos reglas, por el momento, con estas dos reglas, nosotros vamos a jugar. Y vamos a ver cómo se van a utilizar. Bien. Hay otras dos reglas, que es la de la potencia y que es la de la raíz o la de la radicación. Pero no solamente raíz cuadrada, sino otro tipo de raíz, que ya las vamos a utilizar también, pero un poquito más adelante. Pero por el momento, nosotros vamos a utilizar estos dos sistemas. Ahora, vamos a recordar dos cosas características. Que las cosas positivas es lo que tenemos. Además que el positivo se puede o no poner. Yo, por ejemplo, puedo decir tengo 40 estudiantes y puedo poner más 40 estudiantes o simplemente 40 estudiantes. Pero esos estudiantes pertenecen a mi clase, son míos, son de mi clase. Por ejemplo, si yo tengo 150 pesos, debo de poner más 150 porque es algo que yo tengo, es algo que es mío. Y las cosas negativas es lo que debemos. Y aquí forzosamente forzó, a ver si no me equivoco, no soy bueno en español. No, sí es con Z. Una disculpa, no soy bueno en español. Se pone el signo. Entonces, si nosotros estamos con esta pequeña sección y si yo le pido prestado a mi vecino 80 pesos, yo cuando lo ponga en mi libreta para hacer el balance de cuánto tengo en total, debo de poner menos 80 pesos. Si por ejemplo estuviéramos en talleres y me hicieran falta 2 sillas, entonces tengo que ir al salón de al lado, pedir 2 sillas prestadas y yo debo de considerar que esas sillas deben de tener como menos 2 sillas. Esa es la característica de tener cantidades positivas y cantidades negativas. Lo positivo es lo que me pertenece y lo negativo es lo que yo debo. Y como a final de cuentas tenemos que realizar el balance o tenemos que realizar la cancelación, entregar lo que se debe y quedarnos con lo que tenemos nosotros, pues es por lo que hacemos pequeñas operaciones con signo. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a borrar en este momento. Por ejemplo, si yo tengo 2 manzanas y le sumo otras 2 manzanas, la base prácticamente sería lo que tengo en esta sección. Pero bueno, ahorita nosotros nos vamos a centrar en si tengo 2 y tengo 2,
entonces yo tengo 4 y puedo poner 4 manzanas. O bien simplemente 4 manzanas. Ahora, como yo soy un holgazán y me molesta poner manzanas, solamente voy a poner las letras para no tener que escribir todo. Por así decirlo, si yo tengo 2 peras verdes más 8 peras verdes, entonces si tengo 2 y tengo 8, pues ya tengo 10 peras verdes. Y esto es el álgebra. Cuando sumamos, tenemos que sumar las cosas que son iguales para que me siga dando el mismo resultado. ¿Qué pasaría si tengo 14 peras y por ahí debo 4 peras? Entonces, solamente realizo la operación matemática con los números y las peras las sigo conservando. Entonces, si tengo 14 porque tengo un signo positivo aquí, aunque no se pone, si tengo 14 y debo 4, entonces en este momento me voy a quedar solamente con 10 peras. Y este sería mi resultado. Eso es lo que ustedes hacen muchas veces con el álgebra. Pero estamos hablando de sumar y estamos hablando de restar. ¿Qué va a pasar entonces cuando nosotros tengamos que realizar una multiplicación o tenga que realizar una división? Esto se va a respetar. Lo que es positivo y se agranda. Lo que es negativo y es lo que se adeuda. Y al final lo positivo y lo negativo es lo que se va a contrarrestar. Puede ser que me quede con mi deuda o puede ser que me quede con cosas que yo tengo. Imaginemos rápidamente que tengo 10m cuadrado. Ahora lo quiero multiplicar por 2m cuadrado. Todos los números, inclusive los que manejamos, siempre tienen 4 partes. Tienen signo, tienen coeficiente, tienen base y tienen exponente. Vuelvo a repetir, todo lo que manejamos a nuestro alrededor con matemáticas siempre tendrá los 4 componentes. Tiene signos, tiene coeficientes, tiene su base y tiene su exponente. Que se los quitamos mentalmente, eso es una cosa. Entonces, nosotros para poder realizar una multiplicación, vamos a ponerlo aquí, lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer en 4 partes. Nunca la hacemos de forma inmediata, a menos que ya tengamos bastante práctica. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a multiplicar signos. Y aquí hay 2 características. Si son iguales, dará positivo. Si son diferentes, el resultado será negativo. Eso es lo primero que vamos a hacer, a multiplicar los signos. Después nos vamos a multiplicar los coeficientes. ¿Qué son los coeficientes? Pues los números. Creo que ya no se alcanza a apreciar. Los coeficientes son los números de la cantidad que estoy hablando. A veces también se le llama magnitud. O cantidad. Listo. Después, si tengo la base, vamos a aplicar la regla de las bases. Si tengo la base en uno y tengo la base en el otro y es la misma base, la base se respeta. Por lo tanto, misma base. Y por último, para la regla de una multiplicación, los exponentes se tienen que sumar. Suma de exponentes. Solo que aquí en la suma de exponentes debemos de recordar que cuando alguna tiene signo, debemos de encerrar en signo ese pequeño número. Vamos a ver entonces, si yo tengo esta cantidad que voy a multiplicar, pues primero tengo que ver los signos, signo positivo y signo positivo. ¿Qué es lo que decimos? Más por más me da más. Ahora me voy con los números. 10 por 2 me da 20. Como aquí estoy manejando m
y aquí también estoy manejando M, no viene acompañada de ninguna otra letra, entonces la M pasa normal. Y lo que me dice la regla con los exponentes es que debo de poner 2 más 2, porque los exponentes se suman en una multiplicación. Y esto me da un total de 20 M4. Y este es mi resultado. Por eso les comento, cuando tenemos este tipo de cuestiones y empezamos con matemáticas, no lo hacemos todo de golpe, porque nos puede causar confusión. Vamos a empezar siempre con signos. Vamos a seguir con los coeficientes, vamos a poner la misma base y vamos a sumar los exponentes. En el caso de la electrónica no les puedo poner trucos porque a final de cuentas vamos a manejar volts, ohms y amperes. ¿Cómo se manejaría entonces una división? Que yo tuviera, por ejemplo, 15 R quinta entre 3 R cúbica, pues de igual manera, nosotros, al igual que la multiplicación, se sigue el mismo procedimiento para la división. Vamos a irnos con los signos. Si los signos son iguales, quedará positivo todo el cociente. Si los signos son diferentes, quedará negativo todo el cociente. Ahora, los coeficientes también se dividen el de arriba entre el de abajo. La base va a ser exactamente la misma, pero los exponentes sucede lo contrario. Resta de exponentes. Listo. Entonces, ¿cómo quedaría mi operación que tengo en este instante? Por así decirlo, primero son los signos. Tengo signo positivo, como son iguales, queda positivo. Ahora me voy con los números. 15 entre 3, obtengo un 5. Tengo R arriba y tengo R abajo, entonces la R se conserva. ¿Y qué me dice la regla? Que el exponente de arriba le tienes que restar el exponente de abajo. Por lo tanto, si tengo 5 arriba y le tengo que restar el 3 de abajo, entonces mi resultado sería 5R. Si tengo 5 pero debo 3, pues me quedo con 2. Y ese sería mi resultado. Así es como nosotros vamos a utilizar este tipo de trucos dentro de las ecuaciones matemáticas en la electrónica. Pero sí debemos de tomar en cuenta cuáles son las unidades que nosotros tenemos. Y vamos a hacer pequeñas conversiones. Listo. Entonces, en este instante, nosotros vamos a empezar con una pequeña ley que se llama ley de Ohm. La ley de Ohm la voy a tomar muy ligeramente por encimita, voy a tratar de explicar cómo funciona y vamos a hacer pequeñas operaciones matemáticas con lo que tenemos en la parte de arriba. Siguiente, no solamente va a pasar eso, sino que además la ley de Ohm la voy a ver de pequeños pedacitos con las siguientes clases y nos vamos a ir de poquito en poquito para irla dominando. Hasta aquí algo que no se haya quedado entendido o comprendido con toda confianza. Todo bien. Listo. Entonces nosotros vamos a empezar. Ley de Ohm. Si nosotros buscamos lo que es la ley de Ohm, vamos a ver toda la vida de George Simon Ohm y él encontró la relación entre la fuente de voltaje, la resistencia y los electrones que circulan por dentro de este circuito. Otra vez, la ley de Ohm hace referencia a un voltaje, hace referencia a la resistencia conectada en el circuito más menos voltaje, resistencia, y por obvias razones, cuando conectamos un circuito, nosotros tenemos un flujo de electrones, al cual le vamos a llamar corriente eléctrica. La letra I es porque en Estados Unidos le llaman intensity, por eso la letra I. ¿Y qué es lo que encontró Ohm con respecto a este circuito?
Pues lo siguiente. En un circuito la corriente I varía directamente proporcional al voltaje. Significa, en simples palabras, que si aumento el voltaje de la fuente, entonces la corriente eléctrica también aumenta. Lo que hace uno, hace el otro. Ahora sí que lo que hace la mano, hace la atrás. Si yo bajo el voltaje en ese circuito, entonces la corriente también disminuye. Repito, esto es lo que encontró Ohm con el circuito. Ahora, ¿qué sucede con la corriente y el resistor? Pero, de forma inversa, a la resistencia. Recordemos que nosotros somos electrónicos y este texto lo he adecuado hacia lo que es el circuito que estamos viendo nosotros. Si nosotros tenemos que estudiar a los electrones que circulan en un circuito, porque eso es un electrónico, estudiamos a los electrones a través de conductores, semiconductores y gases rarificados, entonces significa que ¿qué pasa con los electrones si aumenta el voltaje? Pues aumentan. Si disminuye el voltaje, pues disminuye la corriente. Pero ¿qué pasa si yo lo que modifico es la resistencia? Si la resistencia la aumento, la corriente disminuye. Ahora sí que se pone de berrinchuda y hace lo contrario. Si yo bajo la resistencia, entonces la corriente hace lo contrario, aumenta. Esto es lo que enuncia la famosa ley de Ohm. Y la ecuación matemática para poderlo analizar es que la corriente, línea de quebrado, voltaje y resistencia. Esa es la famosa ley de Ohm. La intensidad es igual al cociente del voltaje entre la resistencia que nosotros estemos poniendo en el circuito. ¿Cuál es el problema? De que la ley de Ohm solo funciona para un voltaje, funciona para una sola resistencia y funciona para una sola corriente. Ese es el inconveniente de la ley de Ohm. Por eso se diseñan otro tipo de leyes, como son las leyes de Kirchhoff, pero no nos vamos a meter en problemas. Nosotros nos interesa empezar a ver cómo funciona la ley de Ohm, porque a partir de esto es por lo que nosotros podemos reparar los equipos electrónicos, simplemente analizando cómo debe de funcionar un circuito eléctrico. Listo. ¿Qué preguntas tienen o qué dudas tienen? No hay ninguna. Entonces, gracias. Entonces, recordemos, en el circuito eléctrico lo que hace el voltaje hace la corriente, pero lo que hace la resistencia, la corriente lo hace al revés. Solamente hay que analizar esos dos puntos, voltaje, resistencia, y cómo se comporta la corriente con uno y cómo se comporta la corriente con el otro. A mí me costó mucho trabajo aprenderme la ley de Ohm, pero un trabajo enorme, porque nos metían puras leyes, que la ley de Gauss, que la ley de Ampère, que la ley de Lenz, entonces pues se me olvidaba. Y cuando me la volvían a preguntar, ni idea. Y si me preguntan la parte de la ecuación, pues peor tantito. No tengo ni idea de lo que me hablaban. En aquellos años, sí ya tengo mi edad, ya paso de los 50, pues la reina de Inglaterra se llamaba Victoria. Y así fue como una vez llegó un profesor y me dice, mira, no te preocupes, haz un triángulo, hazle una pequeña rayita y recuerda que Victoria es reina de Inglaterra. Y sí, con ese simple texto te vas a acordar de cómo sacar la ley de Ohm. Y le pregunté, bueno, ¿y cómo la aplico? Ah, muy fácil. Para poderla despejar tienes que tapar lo que quieres conocer. Si la ley de Ohm te dice que vas a calcular la corriente, entonces si la corriente no la conoces, es el voltaje entre la resistencia. Bueno, está bien. Pero si lo que desconoces es la resistencia, entonces la puedes calcular como el voltaje entre la corriente. Estoy de acuerdo.
Y por último, si quieres calcular el voltaje es lo que no sabes, entonces tienes que multiplicar la resistencia por la corriente. Y tan fácil como eso, tú ya puedes recordar cuál es la ley de Ohm al paso del tiempo, simplemente recordando que efectivamente Victoria es reina de Inglaterra. He visto algunos otros profesores que buscan otro texto diferente, pero el chiste es aprenderse cómo va uno y cómo va el otro. No importa qué texto utilicen, el chiste es acordarse del triangulito para saber qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que vamos a calcular. Ahora sí, ya nosotros le podemos dar valores a los circuitos para ir calculando lo que es la ley de Ohm en función de la corriente, o a lo mejor necesito el voltaje o a lo mejor necesito la resistencia. Pero sí necesito que recuerden que esto aplica para un voltaje, una corriente y una resistencia. Esa es su limitación. B, I y R. Aquí le vamos a poner I porque la letra I en Estados Unidos no es corriente. Allá le llaman intensity. Listo. Y ahora sí. Ya nosotros cuando hablemos de la corriente o la intensidad, o vean algún libro que dice es que según la intensidad del circuito es tal, pues sí, tenemos que hacer alusión de que la intensidad hace referencia a la corriente eléctrica, hace referencia al flujo de electrones y estamos hablando exactamente de lo mismo. Recordemos que nosotros estudiamos cómo fluyen y qué hacen los electrones dentro de un circuito. Listo. Ahora sí, ya estamos en posición de realizar uno o dos ejercicios con ley de Ohm y estaremos utilizando la parte de los múltiplos y los submúltiplos. Vamos a ver un ejemplo. Listo. Voy a borrar. De veras espero que se esté guardando el archivo, si no ya el compañero dice que también nos puede proporcionar el archivo y lo subo a YouTube. Calcular la corriente. Vamos a poner un voltaje X, por ejemplo 6 volts. Creo que me salí de pantalla. Vamos a ponerle 6 volts, positivo o negativo. Vamos a conectar una resistencia. Y que la resistencia sea, por ejemplo, de 100 ohms. Volts y ohms. Estamos hablando de unidades. ¿Qué es lo que me dice la ley de Ohm si lo que quiero calcular es la intensidad? Pues bien, me dice que la intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. ¿Cuánto voltaje tenemos? En este caso tenemos 6 volts. ¿Cuánta resistencia tenemos? Tenemos 100 ohms. Aquí lo voy a hacer de forma tradicional. Al dividir voltaje entre resistencia me da amperes, porque estoy utilizando unidades arriba, estoy utilizando unidades abajo, porque no veo ningún prefijo de los que tengo aquí arriba, como mili, micro, nano, pico, kilo, mega, giga o tera. O sea, no veo unidades más que las básicas. Por lo tanto, al dividir volts entre ohms me tiene que dar amperes. Ahora, 6 entre 100 me dará igual a 0.06. Por ahí verifiquen porque me puedo equivocar. Listo. Ya tenemos que la corriente es de 0.06 amperes. Por obvias razones, pues tenemos una cantidad muy pequeña y tenemos que realizar la conversión nosotros. Al realizar la conversión, si ustedes ubican el punto decimal que estoy en unidades, tengo que moverlo 3 lugares hacia mi derecha para llegar a los milis. Si yo muevo el punto decimal 3 lugares, entonces me faltaría un 0. Y esto sería igual a 60 miliamperes. Listo. Ahora sí,
Ya tenemos la cantidad. Vamos a jugar entonces con ese tipo de características. ¿Qué pasaría si yo en lugar de utilizar esto, utilizo potencia de base 10? Entonces, el 6, si lo pongo, el 100, si lo pongo, y la letra B, si nosotros observamos aquí arriba, corresponde a un por 10 a la 0. Y seguimos teniendo volts. También tenemos ohms y podemos ver aquí arriba que también es por 10 a la 0. Las unidades siempre tienen que ir. Ahora, primero signos, más entre más, más. Ahora los números, 6 entre 100, 0.06. Tengo por 10 arriba y tengo por 10 abajo. El por 10 arriba, perdón, el por 10 se sigue conservando. Y arriba tengo 0 y abajo tengo 0. Entonces 0 menos 0 pues me sigue dando 0. Sería 0.06 por 10 a la 0 amperes. Y como el por 10 a la 0 siguen siendo las unidades, pues se lo puedo quitar y no debo de agregar exactamente nada. Tendríamos 0.06 amperes. Y hacemos la conversión correspondiente y nos evitamos de problemas. ¿Sí? Aquí se ve muy drástico la parte que estamos utilizando para calcular la ley de Ohm. Por eso les comenté que voy a abarcarlo un poquito ahorita, lo voy a abarcar un poquito más adelante para que lo vayamos entendiendo y lo vayamos comprendiendo. Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Qué pasaría si ahora yo tengo una resistencia de 4.7 kilo ohms? Rayos, entonces si tengo kilos, estoy en esta posición. Tengo kilos y los kilos los puedo convertir en por 10 a la 3. Entonces, si lo que me están pidiendo es calcular la corriente, digo que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. ¿Cuánto voltaje tengo? 6 volts. ¿Cuánta resistencia tengo? 4.7 kilo ohms. Entonces, una de dos, o convierto a kilovolts lo de arriba, o convierto a ohms la parte de abajo, y serían 4700. Empezaría a tener números más grandes. Por lo tanto, lo que yo hago es utilizar potencia de base 10 como 6 por 10 a la 0 volts, y abajo 4.7 por 10. La K, si nosotros observamos, es por 10 a la 3. Por 10 a la 3 ohms. Continúo en la parte de abajo. Ya tengo potencia de base 10, entonces utilizo la ley de los signos. Signos iguales me da positivo. Ahora, tengo 6 entre 4.7. Me está dando la cantidad de 1.27. ¿Qué puedo observar? Que tengo potencia de base 10 arriba y tengo potencia de base 10 abajo. Entonces, es el exponente de arriba menos el exponente de abajo. Y serían 0 menos 3. Volts entre ohms, recordemos que me dan amperes. Continúo. 1.27 por 10. Si no tengo dinero y tengo una deuda de 3, entonces me sigo quedando con la deuda de 3. No hay como anularla. Amperes. Y ahora, si yo observo en la parte de mi tablita qué significa por 10 a la 3, entonces me dice que por 10 a la 3 la puedo cambiar por una letra M minúscula. Por lo tanto, mi resultado es 1.27 miliamperes. Y este es mi resultado. Como lo estoy haciendo paso por paso, pues se puede ver muy drástico. Se puede ver muy latoso. ¿Sí? Sí, estoy de acuerdo. Pero ya con el paso del tiempo, cuando dominamos esto, inclusive ya decimos volts entre kiloohms me va a dar miliamperes. Pero ya es práctica. Ya cuando vea volts, kiloohms, miliamperes, en automático me evito hacer todo este tipo de operaciones. Pero en matemáticas
aplicadas a la electrónica, siempre vamos a utilizar potencia de base 10, siempre vamos a utilizar sistemas de posicionamiento decimal, y es nuestra vida. Nuestra vida es controlar a los electrones para que hagan lo que yo necesito. Listo. Ahora sí. Espero que con esto haya quedado un poquito pues más entendible lo que es quitar prefijos y poner la base 10 correspondiente. O bien quitar la base 10 correspondiente y poder poner prefijos. Esto lo vamos a seguir manejando para que no haya ningún inconveniente. Listo. Voy a borrar en este instante. Vamos a empezar entonces porque nosotros hemos conocido tres componentes. Los tres componentes que hemos visto es el resistor, el capacitor y el inductor. Y sí, también se pueden poner en pequeños circuitos y tenemos que ver qué es lo que está haciendo. Voy para empezar. Voy a borrar. Circuito RL. Bien. Nosotros podemos conectar circuitos RL en la parte serie y en la parte paralelo. Para el mejor entendimiento y solamente entender qué es lo que está pasando, vamos a poner solamente el resistor y el inductor. Tengo mi fuente de voltaje. Voy a poner un resistor. Voy a poner un inductor. Más, menos y el voltaje. Resistor, inductor. ¿Qué es lo que pasa con este circuito? Vamos a ponernos de acuerdo. Nosotros vamos a empezar a utilizar símbolos para representar la fuente de energía dentro de los circuitos eléctricos. Pero los vamos a empezar a simbolizar porque también ya no vamos a empezar a poner la fuente. Pero debemos de entender que la fuente se encuentra en otro lado. El primer símbolo que ustedes deben de entender es el de tierra, el punto común. Al igual que nosotros utilizamos el piso para decir qué está arriba y qué está abajo, el símbolo de ground o tierra o negativo, este símbolo ground lo abrevian como GND y lo conocemos como tierra, me sirve precisamente para saber si tengo voltaje positivo o tengo voltaje negativo. Ya nosotros vamos a empezar a complementar el tipo de voltaje. Y en todos los diagramas los voltajes se miden con respecto a tierra. ¿Qué significa? Que la punta negra la vamos a poner en tierra y a partir de ahí nunca se va a mover, y la que vamos a mover es la punta roja para poder medir el voltaje en cada uno de los puntos de mi circuito. Listo. Entonces, si yo necesito poner el voltímetro con respecto a tierra, el voltímetro de corriente directa, debo de poner el negativo con respecto a tierra y debo de conectar el positivo en la parte superior, porque yo quiero medir el voltaje que tengo en este punto. Bien, ¿y esto qué significa? Que el voltaje no se presenta instantáneamente. Sino que tarda un tiempo. Y el tiempo es constante con el valor del resistor y el valor del inductor. Y es constante con el resistor y el inductor. Nosotros vamos a entrar a algo que se llama constante de tiempo. Y lo vamos a conocer como CT. Repito, nosotros queremos conocer el voltaje
que se va a ir acumulando en el inductor, pero no lo hace al instante, sino que va a tardar un tiempo y nosotros debemos de calcular cuánto tiempo va a tardar en cargarse al voltaje de nuestra fuente. Bien, en este sentido, ¿qué es lo que nosotros debemos de entender? Que la carga completa sucede en 5 constantes de tiempo. Entonces, ya una vez que yo calcule la constante de tiempo, la tengo que multiplicar por 5 para saber cuánto tiempo va a tardar en que el inductor llegue al voltaje de la fuente. Voy a borrar la parte derecha, ya más o menos tenemos la idea de qué es lo que estamos buscando, pues el voltaje. Voy a borrar. Vamos a borrar esto. Ya le dimos nombre de GND, ya vamos a empezar a manejarlo más adelante. Y la constante de tiempo nosotros aquí la calculamos igual al inductor entre el resistor. Y es el equivalente al 63% de la fuente. Espero que no me quede mal mi gráfica. Aquí viene mi tiempo. Aquí viene mi voltaje, el voltaje de la pila. Entonces imagínense que yo debo de llegar a este nivel en la corriente directa. Si yo más o menos saco la mitad de la línea recta, le agarro un poquito más para decir que es el 63%. Entonces, en la primera constante de tiempo, en la constante de tiempo 1, la que calculo entre el inductor y el resistor, mi capacitor va a llegar a este voltaje. Hasta aquí llega la carga de mi capacitor en la primera constante de tiempo. Vamos a ver la segunda constante de tiempo, se supone que deben ser iguales. Segunda, tercera, cuarta y quinta. Si ustedes observan, tengo todavía un pequeño voltaje al cual debo de incrementarme para llegar al voltaje de mi fuente, o sea, al voltaje que tiene mi pila, mi batería. Por lo tanto, si nosotros obtenemos el 63% de lo que falta, imaginemos que está por aquí, entonces en la segunda constante de tiempo, el voltaje en el inductor también empieza a crecer. Puedo observar que me sobra un cachito más todavía, entonces le saco el 63% y en la segunda constante de tiempo el voltaje crece hasta esta posición. Puedo observar, aunque se ve raro y drástico, que me sobra otro cachito, entonces le saco el 63%, ya casi estoy con el voltaje de la fuente. Y mi capacitor se carga todavía a esa pequeña parte que le hace falta. Y sí, aunque no se aprecia por el dibujo, me falta un pequeño cachito y entonces ya podría tener el 99.99% del voltaje de fuente. Por eso se dice que el capacitor se carga en 5 constantes de tiempo. Ahorita que calculemos un ejercicio, pues vamos a calcular en qué tiempo se va a cargar a su totalidad. Listo. Eso es lo que nosotros conocemos como constante de tiempo. Voy a borrar. Esperemos indicar. Voy a borrar también mi fuente. Ahora sí, vamos a darle valores. Vamos a darle un valor de 10 kilos. Vamos a darle un valor de, no sé, se me ocurre 2 henrios. Vamos a calcular entonces la constante de tiempo. Se supone que la constante de tiempo es igual
al inductor sobre el resistor. El inductor es de 2 henrios, mientras que el resistor es de 10 kilo ohms. Listo. Vamos a utilizar potencia de base 10. Entonces aquí sería 2 por 10 a la 0 henrios. Y abajo serían 10 por 10 a la 3 ohms. La K equivale a por 10 a la 3. Y aquí lo tenemos en la parte de arriba. ¿Qué sucede? Nosotros primero signos. Más entre más me da más. 2 entre 10 me da 0.2. Por 10. Arriba tengo 0 y abajo tengo 3. Entonces sería a la 0 menos 3. Y, ojo, henrios y la parte de los ohms, por decirme constante de tiempo, se tiene que dar en segundos. Me la va a dar en segundos. Ahora sí, si tengo 3 y tengo una, si tengo 0 pesos y tengo una deuda de 3, pues me quedo con la deuda de 3. Por lo tanto, esto va a ser igual a 0.2 por 10 a la menos 3 segundos. Y a la menos 3 lo tenemos aquí en la parte de arriba. Lo voy a cambiar por la m. Esto sería igual a 0.2 milisegundos. Entonces, se carga el 63% en 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 y 1 milisegundo. Esta curva se representa en 1 milisegundo. Y es el tiempo de carga que tenemos con este tipo de circuitos. Preguntas. Preguntas o dudas que tengan por el momento. ¿Algún comentario? No hay ninguna. Listo. En este caso, para no tardarnos tiempo, porque me interesaría más verlo con corriente alterna, que también lo vamos a ir viendo cachito en cachito a través del paso del tiempo. Ahora nosotros nos iríamos por la parte del circuito RC. El circuito RC también es una constante de tiempo cuando lo hacemos con voltaje de corriente directa. De hecho, ya puedo borrar la parte de la presentación, ¿verdad? Ya puedo borrar la de las unidades. No creo que haya tanto inconveniente. Listo. Me gustaría mostrarles. Déjenme cerrar la presentación. Imágenes. El siguiente circuito que vamos a ver nosotros comprende un resistor y un capacitor. Y esa es la base de tiempo para la mayoría de los circuitos electrónicos que nosotros tenemos. Este circuito me permite de 3 modos diferentes poder dejar prendido un equipo durante cierto tiempo, o esperar cierto tiempo para que se prenda el equipo, o bien estarlo haciendo intermitente. Lo conocemos como el 55-5. Un ejemplo: cuando yo estoy en mi auto y de repente llego a tomar gasolina, pues hemos visto videos donde llegan y los asaltan. Pues con este 55.5 que vale como 10 pesos, como 30 pesos por hacer todo el circuito, nosotros podemos hacer que cuando me baje del carro y la gente lo prenda, si no oprime un botón o no lo desconecta, que el carro siga funcionando durante 10 segundos, por así decirlo, para que el ladrón se lleve el carro durante 10 segundos, mientras yo me escondo y de repente el carro se le va a parar a la persona. Esa es una de las características que tengo al utilizar este circuito. Claro, hay que darle la orientación necesaria. La ecuación matemática para controlar este tipo de circuitos también es muy básica, es muy sencilla. Pero lo que me interesa es comentarles que el RC sí se utiliza bastante, sí se utiliza bastante. Posteriormente, si yo tengo una alarma en mi casa, pues sí, cuando abro la puerta, la alarma estaría activada. Le tendría que dar 20 segundos para que yo pueda llegar y desconectarla. Llego, meto el código y se desconecta la alarma para que no suene.
pues también tenemos este tipo de circuitos para poder hacer ese tipo de acciones. Lo programamos para 20 segundos y si en 20 segundos no lo he desconectado, pues va a empezar a sonar la alarma de nuestra casa. O sea, tiene muchas aplicaciones el circuito RC. En este caso es lo que nosotros vamos a aplicar. Voy a cerrar entonces. Vámonos con la parte siguiente. Entonces ahora va a ser el circuito RC. Exactamente sucede lo mismo que con el inductor, sus 5 constantes de tiempo para cargarse a todo el voltaje. Por lo tanto, nosotros necesitamos pues nuestra fuente de voltaje, necesitamos nuestro resistor y vamos a utilizar nuestro capacitor. Voltaje, resistor, capacitor. Si pongo el voltaje de corriente directa, necesito conectarme con la parte de tierra, con la parte negativa de mi fuente. Necesito poner la otra punta sobre el capacitor y necesito conocer el voltaje que va a tener en ese instante. Y también, al igual que el inductor, no se carga luego. Aquí la constante de tiempo se obtiene multiplicando el resistor por el capacitor. En la anterior era un cociente. Aquí ya no. Aquí ya va a ser una multiplicación. Es por eso que se utiliza más esta constante de tiempo para darle más tiempo a nuestros sistemas. Vamos a hacer unos ejemplos para que veamos cómo podemos programar el tiempo para que esto empiece a funcionar a nuestro favor. Gracias a que la corriente se va a ir deteniendo, se va a ir acumulando al paso del tiempo y ya cuando se acumule cierta corriente es porque ya tenemos cierto voltaje entonces en el capacitor. También necesita 5 constantes de tiempo para tener el voltaje de la fuente. Vamos a hacer la gráfica en la parte inferior. Nuevamente, aquí tenemos el tiempo. Aquí graficaríamos el voltaje de la fuente. El voltaje es lo que queremos determinar, en cuánto tiempo se va a generar la carga. Y no depende del voltaje, depende de los valores del resistor y del capacitor. 2, 3, 4 y 5. 5 constantes de tiempo. La número 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Lo mismo que en el inductor. Si nosotros tomamos el 100% de la fuente, agarramos un poquito más como el 63%. Entonces, en la primera constante de tiempo, el voltaje crecerá hasta aquí. Me hace falta una pequeña parte, por lo tanto tomo el otro 63%, ya lo podremos hacer matemáticamente, pero no tenemos tanto tiempo, y se cargaría en la siguiente constante de tiempo. Me falta una parte de voltaje, entonces le sacamos el 63% y tendríamos que el capacitor en la tercera constante de tiempo cargaría hasta este voltaje. Aún me hace falta un poco más. Tomamos el 63% de lo que me hace falta y prácticamente ya tenemos el total del voltaje de la fuente. La cuarta constante y en la quinta constante ya tenemos el 99.9% del voltaje de fuente. Esa es la curva de respuesta que nosotros podemos observar con la parte del capacitor. Repito, y siempre es al mismo tiempo. Por eso se llama constante de tiempo. Siempre sucede en el mismo lapso de tiempo. Y si observamos la ecuación, no tiene nada que ver con el voltaje. Simplemente la constante de tiempo la dan el resistor y el capacitor. Ahora sí, vamos a darle un poquito de valor a este tipo de circuito. Voy a quitar el multímetro.
Vamos a quitar también esto para tener la fórmula. Y vamos a darle valores al resistor. No sé, se me ocurre que sea de 22 kilos. Y se me ocurre que el capacitor sea de unos 100 microfaradios. Utilicemos la fórmula para calcular el tiempo. Aquí mucho ojo. Se supone que la constante de tiempo es el resistor por el capacitor. Por un lado tengo 22 kilos que multiplica a 100 microfaradios. Para empezar, tendría que hacer conversiones. Tengo que regresar el punto decimal 6 ceros para tener faradios. Tengo que ponerle 3 ceros para obtener ohms. Entonces, estar haciendo conversiones pues resulta muy tedioso. Ya es cuando nosotros empezamos a utilizar las potencias de base 10. Voy a recorrer un poquito más la igualdad de este lado, para que me alcance el espacio. Entonces, yo puedo obtener en la parte de arriba 22. Los kilos es por 10 a la 3 ohms. Y sigo con 100 por 10 a la menos 6 faradios. Y sigo la regla. Primero signos. Más por más me da más. Sigo con la parte de los números. 22 por 100 me daría 2200. La potencia de base 10 sigue siendo la misma. Pero aquí recuerdo que se deben de sumar los exponentes. Entonces tengo 3 más paréntesis menos 6. Debo de encerrar en paréntesis el menos 6 porque tiene signo. Y no me puedo confundir con el signo de la suma del álgebra con el signo del número que le pertenece al propio número. Y entonces ohms por faradios también me van a dar segundos. Si es una constante de tiempo, el tiempo se da en segundos. Voy a continuar, voy a hacer todo el procedimiento. Se va a ver un poquito largo, pero bueno. Signos diferentes, más por menos me daría menos. Entonces sería por 10 a la 3 menos 6 segundos. ¿Cuánto es esto? Si tengo 3 pesos, pero debo 6, entonces a la hora de hacer mi reducción, me quedo con una deuda de 3. Sí, hagan de cuenta que le debo 6 pesos a Electra y solamente tengo 3 para pagar. Por lo tanto, si tengo 3, pero debo 6, me quedo con una deuda de 3. Y serían 2, 2, 0, 0 por 10 a la menos 3 segundos. Y a la menos 3 segundos la puedo cambiar por su equivalente a milisegundos. Esto sería igual a 2200 milisegundos. Y ya con los milisegundos es más fácil. Si quiero pasar de los milis a los segundos, entonces tengo que ir en esa dirección y tengo que mover el punto decimal 3 lugares. Si el punto decimal está aquí y lo muevo 3 lugares, tendría 2.2. Y nosotros tenemos como resultado 2.2 segundos. Entonces, tarda 2.2 segundos para el primer 63%. Luego otros 2.2 segundos que serían el equivalente a 4.6 segundos, 4.4, 6.6, 8.8 y prácticamente tendríamos 11. Tardaría 11 segundos en llegar al voltaje de la fuente. Esa es la parte que nosotros estamos manejando con las constantes de tiempo RC. Y sí, dentro de los circuitos electrónicos sí los vamos a encontrar. Cada vez que ustedes vean que está encendiendo y apagando un foco, una lámpara, que están parpadeando algunos LEDs en algún circuito, vamos a suponer en la feria luego ponen pequeños trailers o pequeños carritos con LEDs que están destellando, pues bueno, no es más que un circuito acompañado de resistores y capacitores para darle ese tiempo de destello. Y eso es con lo que estamos jugando nosotros. Ya estamos haciendo que los electrones se carguen y se descarguen, se carguen y se descarguen para que pueda yo ver prendido el LED, apagado el LED, prendido el LED y apagado el LED. Listo. ¿Qué preguntas o qué dudas tienen?
en este instante. ¿Qué comentarios tiene? ¿Sí? ¿Sí? ¿Siempre será? Así es. ¿Sí? Ya se cargó el 63%. Pero me hace falta un espacio en blanco. Entonces, si calculamos el 63% matemáticamente, es a lo que se carga el siguiente. El espacio que sobra hay que sacarle el 63% para saber cuánto tiene. Pero es un rollo matemático estarle buscando y calculando. Es muy tedioso. Entonces, cuando estamos en la escuela, pues sí es bueno hacerlo para la habilidad matemática. Pero en el caso de nosotros, lo que debemos de aprender es que cuando vean un capacitor y un resistor, pues es porque hay una unidad de tiempo y es por eso que los circuitos están como que destellando o están cambiando de diferentes tonalidades. Por ejemplo, cuando el LED empieza a subir su intensidad y luego empieza a decrecer, es que lo conectan a un capacitor y luego lo dejan descargar también al capacitor. Y la descarga también sucede en ese mismo promedio. Primero el 63% de descarga y luego el otro 63% y así sucesivamente. Con respecto a las cargas, son exactamente las mismas. Lo que pasa es que la constante de tiempo con los inductores es muy rápido, son de milisegundos. Y con los capacitores son de segundos. Así es, tanto para la carga como para la descarga, efectivamente. Listo. Más preguntas, más comentarios o más dudas. Bueno, necesito aclararles algo. Ahorita lo estamos viendo con corriente directa, pero ya meter circuitos RL y RC con corriente alterna ya tiene otro significado diferente. Estamos manejando pura corriente directa. ¿Sí? Por eso les comentaba que estos circuitos son para llevarse poquito a poco, y conforme vamos a ir viendo cómo funcionan las fuentes, vamos a seguir metiendo esto y hacer la diferencia cómo funcionan con corriente alterna y cómo funcionan con corriente directa. La parte importante para tiempos es con corriente directa. La característica independiente con corriente alterna es que ya podemos modificar ciertas frecuencias, pero hay que explicarles bien y volver a retomar qué es una frecuencia para ver cómo están funcionando. Si ustedes observan la parte de su portafolio de evidencias, dice circuitos RLC. Pues este tipo de circuitos son los famosos ecualizadores mudos que teníamos hace mucho tiempo. Muevo la resistencia y puedo irle quitando frecuencias a la música que estoy escuchando. Darle puros tamborazos o darle puros violines y trompetas. Pero es un tema un poquito más extenso. Bien, ahora sí, ¿qué preguntas o qué dudas tienen o qué comentarios tienen? Ninguno. Nosotros con este pequeño repaso, ninguno. Con este pequeño repaso que tenemos, les voy a dejar una pequeña actividad. Solamente es ley de Ohm. Utilizar la ley de Ohm para calcular los valores que les propongo. Les muestro la hoja, que es lo que necesitamos. Se los voy a subir a Classroom, actividades, y es la actividad número 9. Esto ya lo puedo cerrar, ¿verdad? Ya no va a haber problema. Ahí está. Esta es la actividad número 9. Aquí la regué. Listo. Un poquito que es voltaje, un poquito que es resistencia y un poquito que es la corriente. Volvemos a retomar el triángulo para que nos acordemos y lo tengamos pendiente. Y lo único que tenemos que hacer es calcular la corriente.
Esto se supone que lo hacemos en el taller, porque la calculan y la miden, pero la podemos medir en la parte del simulador, pero aún no vemos la parte del amperímetro. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es nada más calcularla. Vamos a utilizar la que dice corriente, voltaje entre resistencia. Divido el voltaje entre la resistencia y voy a poner aquí nada más lo que me está dando de resultado. La parte medida la vamos a dejar en blanco. Son 5 ejercicios de cálculo de corriente. Todos van a dar en miliamperes, excepto la primera que va a dar en amperes. Se la subo en unos instantes a Classroom, lo dejo trabajando, si no hay dudas, y nos veríamos la próxima semana, el día martes. Que pasen buena tarde, que descansen. Déjenme terminar la grabación.